Hola, hola, muy buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos hoy día lunes a este espacio que tenemos destinado para las prácticas guiadas. Prácticas que están relacionadas con las conferencias que vamos a estar viendo en el transcurso de este curso. Por ejemplo, el día de hoy pues vamos a estar haciendo una práctica titulada Descubriendo mis infradimensiones, y justamente la semana pasada, el jueves para ser más exactos, estuvimos allí pues viendo la conferencia número 9, donde estuvimos hablando de nuestras propias infradimensiones, esas dimensiones que están allí en nuestra psicología y el trabajo que nosotros tenemos que hacer en esas infradimensiones para pues poder escalar nuestros niveles de conciencia, ir ganando dominio en las diferentes dimensiones superiores de la naturaleza y liberar toda la luz y el fuego que se encuentra allí en los defectos que habitan esas infradimensiones. Antes de iniciar, vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp para que así más compañeros se puedan unir a esta práctica que tenemos el día de hoy. Para aquellas personas que pues estén viendo este video por primera vez, ahí pues les dejamos la invitación a las conferencias del curso Conocimiento de sí mismo, las cuales en su fase A son entregadas los jueves y sábados a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Los martes damos la fase B en el mismo horario. Todos los lunes tenemos este espacio para hacer prácticas guiadas y aplicar aquello que vamos aprendiendo en las conferencias. Los miércoles tenemos un horario de fogueos y todos los miércoles estamos enviando el enlace a los grupos de WhatsApp para las personas que quieran unirse como oyentes, y bueno, allí participan los compañeros que ya comienzan a prepararse como instructores. Y todos los domingos tenemos un horario de estudios o reflexiones con respecto a diferentes defectos psicológicos, con el objetivo de que ampliemos nuestra visión y que nos motivemos a trabajar esos defectos en nuestra propia psicología. Esas son las actividades que tenemos para la semana. Aquí debajo van a encontrar los enlaces tanto del grupo de WhatsApp como del grupo de Telegram. Allí en esos grupos nosotros enviamos todo el material complementario de forma totalmente gratuita, concerniente a las conferencias que vamos viendo y cualquier información relacionada con este curso que es totalmente gratuito y de libre acceso, que busca entregar el conocimiento, las herramientas, prácticas, técnicas para que nosotros, llevando todo eso a la aplicación, podamos verdaderamente despertar nuestra conciencia, desarrollar pues todas esas facultades, virtudes, poderes que están allí latentes en nuestro interior y lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Saludamos a los compañeros que ya comienzan a conectarse. Por aquí nos saluda Sara Rodríguez, desde Paraguay. Antonio Mella también nos deja sus saluditos. Nos dice: estuve esperando la conferencia con ansiedad. Bueno, pues ahí hay un trabajito que hacer, ¿no? De repente pues aprovechar, ver, observar ese gimnasio que se está presentando ahí, bueno, y eliminar esa ansiedad, eliminar pues esa impaciencia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos liberando unas cuantas chispitas, unas cuantas esencias. Por aquí los jóvenes dioses también nos deja sus saludos. Vamos a esperar pues unos minutitos más, y en lo que se nos van uniendo, recuerden antes de iniciar que si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a esta práctica o al tema en el cual se basa esta práctica, no duden en dejarla en la sección de comentarios, que al finalizar siempre tenemos un espacio para responder y aclarar cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener, ¿sí? Y pues en lo que se van conectando más compañeros, vamos a recordar un poquito así de forma rápida lo que estuvimos estudiando en la conferencia número 9 el jueves pasado, para que lo tengamos fresquito, ¿no? Ya que la práctica se va a basar pues en esas infradimensiones. Vamos a estar haciendo una meditación reflexiva por relación, ¿sí? Vamos a estar empleando la muerte psicológica a través de la práctica de meditación reflexiva, y vamos a estar utilizando la técnica de la relación.
Vamos a estar relacionando un defecto psicológico con los defectos que se encuentran en esas infradimensiones que están en nuestra psicología, ¿sí? Entonces vamos a recordar pues un poquito. Por aquí se nos unen más compañeros, los saludamos y luego continuamos. Didier Torres Tobarda nos saluda, Gabriela González también nos deja un saludito a todos. Saludos compañeros, a los que nos han escrito y pues también los que no aparecen acá y los que vean esta práctica por diferido, ¿sí? Bien, el objetivo de esta conferencia es realizar esta meditación reflexiva que esté encaminada a descender en cada una de nuestras infradimensiones, encontrando detalles psicológicos importantes que estancan nuestro trabajo interior. Entonces nosotros hemos hecho muchas meditaciones reflexivas donde vamos a una escena a observar detalles, ¿sí? Pero hay momentos en los cuales uno se estanca en el trabajo con determinado defecto psicológico. Entonces ahí uno comienza a variar la técnica de la meditación reflexiva, que es lo mismo. Vamos a utilizar escenas vividas, escenas de nuestra vida, y vamos a observar detalles, pero relacionados en este caso con las infradimensiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando el defecto de la pornografía, entonces ahí yo comienzo a reflexionar viendo esas escenas vividas, cómo se relaciona ese defecto de la pornografía, por ejemplo, con la primera infradimensión, que es la esfera de la luna, y allí encontramos la pereza. Entonces vamos a ver cómo van a surgir detallitos de pereza que no habíamos visto en otras meditaciones reflexivas utilizando pues esta técnica, ¿no? de hacer pues esa relación. Antes de pasar a la práctica, primero vamos a recordar qué es una infradimensión. Recordemos que las dimensiones son niveles de conciencia. Están esas dimensiones externas y también pues están esas dimensiones internas en nosotros mismos, y pues el acceso a esas dimensiones externas se encuentran precisamente en nuestro interior, en esas dimensiones internas, ¿no? Para uno poder moverse a voluntad en esas dimensiones externas, pues tiene que conquistar primero sus propias dimensiones. Ya hemos incluso aprendido cómo para cada una de esas dimensiones pues hay un cuerpo, que es un vehículo, ¿no? Que nos permite manifestarnos, y pues hemos visto cómo pues esos cuerpos están en un estado lunar. Hay que hacer un trabajo para regenerarlos y también para crearlos, para que uno pues pueda moverse a voluntad en esas dimensiones, que como les decía son niveles de conciencia. Pero pues también están lo que son las infradimensiones. Porque pues son inferiores a esta tercera dimensión, que es donde se encuentra nuestro cuerpo físico. Importante recordar esto, porque nosotros psicológicamente no habitamos esta tercera dimensión. ¿Sí? Nuestro cuerpo físico sí, como cualquier otro cuerpo físico, como el cuerpo físico de un gusano, el cuerpo físico de una vaca, cualquier cuerpo físico como esta silla, bueno, están en esta tercera dimensión. Sin embargo, no significa esto que nuestra psicología sí lo esté. Nuestra psicología es muy infradimensional. ¿Y esto por qué? Bueno, nosotros tenemos la dimensión 1 y 2, y en esa dimensión 1 y 2, pues allí se encuentran esas esferas infradimensionales que están por debajo de esta tercera dimensión, y es donde uno se la pasa constantemente. ¿Por qué? Porque cada vez que uno deja que un defecto psicológico se manifieste, pues allí nosotros estamos siendo llevados por esos defectos psicológicos a esas cuevas, a esas infradimensiones. ¿Sí? Cada vez que, por ejemplo, uno se pone iracundo, uno siente celos, uno siente rabia, uno se deja llevar por cosas, por ejemplo, placenteras, o se le monta a uno ese yo tirano, ese yo mentiroso, pues uno está allí bajando en esas infradimensiones. O también vive uno pues a través de su personalidad. Y ambas, tanto la personalidad como esa primera dimensión, pues bueno, están por debajo de esta tercera. Y ahí es donde uno vive. Uno involuntariamente y sin saberlo constantemente está allí, metido en esas infradimensiones y sometido por esas leyes. Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando uno, que es difícil para nosotros en este momento, pero cuando uno está en el aquí y en el ahora, en el momento presente, uno siente una paz.
¿sí? Porque no hay, digámosle así, un pasado que nos atormente ni un futuro que nos preocupe. Uno simplemente está aquí. Y ahí es que uno puede experimentar pues esta tercera dimensión. Pero inmediatamente uno se identifica con la ira, se identifica con los celos o con la envidia o con cualquier defecto lujurioso, uno comienza a sentir la presión, la tensión, el malestar, todas esas sensaciones desagradables o placenteras que no son pues de la conciencia, ¿sí? Y pues está siendo uno sometido por esas leyes. No por las 48 de este mundo físico, sino por las leyes que rigen esas infradimensiones a donde nuestros defectos psicológicos nos están llevando. Por eso uno se siente pues tan mal, ¿no? Cuando uno se deja meter a la cueva de la tristeza, se deja meter pues a la cueva de la ira, y esos defectos dominan a uno y ahí uno hace pues algo que efectivamente uno en sus cabales, que siendo la conciencia ahí la que se está manifestando, pues uno no haría, ¿no? Y ya luego pues le queda a uno solamente la vergüenza de eso que hizo cuando se le montó ese defecto psicológico, ¿sí? Pero también nosotros aprendimos en la conferencia cómo nosotros debemos bajar de forma voluntaria a estas infradimensiones. ¿Para qué? Bueno, porque allí están nuestros defectos psicológicos y dentro de nuestros defectos psicológicos hay una chispa de sabiduría, hay esencia, ¿sí? Que nosotros tenemos que liberar. Nuestra alma está embutida en todos esos defectos psicológicos que están ahí, en nuestras infradimensiones. Entonces, voluntariamente tenemos que hacer el trabajo de bajar para liberar esa luz y fuego, esa sabiduría y ese amor que está atrapada en esos defectos psicológicos. Esa pues es la materia prima que nosotros vamos a utilizar incluso para crear los cuerpos que nos permitan tener esa presencia y movernos a voluntad en cada una de las dimensiones superiores de la naturaleza, como ya hemos visto. Bien, vamos pues a recordar cuáles son estas infradimensiones. Vamos a poner la imagen por acá. Bien, primero tenemos el círculo, el primer círculo dantesco, que es la esfera de la luna. Este círculo, esta infradimensión la vamos a encontrar en la segunda dimensión, de abajo hacia arriba, ¿no? Es esa dimensión que se le conoce también como el limbo o el hall del infierno, ¿sí? Allí encontramos la esfera de la luna y el defecto que encontramos aquí pues es la pereza. Luego pasamos a lo que sería la primera dimensión de abajo hacia arriba, donde se encuentran 8 círculos. Aquí vamos a encontrar la esfera de Mercurio, donde se encuentran todos nuestros yoes fornicarios, esos yoes que les encanta pues ir de manera lujuriosa, lasciviosa, ir a expulsar esa energía creadora sexual, experimentar lo que es el orgasmo, lo que es la eyaculación, que siempre pues nos mantienen pensando en eso, ¿no? En la próxima eyaculación, en el próximo orgasmo. Tenemos luego el tercer círculo, que es la esfera de Venus. Aquí vamos a encontrar los placeres, también los sufrimientos. En el cuarto círculo, que es la esfera del Sol, vamos a encontrar el desequilibrio. Allí encontramos nuestros yoes avaros y nuestros yoes derrochadores, que pues obviamente nos llevan a lo que es la mendicidad. En la quinta esfera, que es la esfera de Marte, encontramos el defecto de la ira. En la sexta, que es la esfera de Júpiter, encontramos la tiranía. En la séptima vamos a encontrar la violencia, ¿sí? Pero pues la violencia contra el arte, la violencia contra el Espíritu Santo, contra Dios, contra nosotros mismos, contra los demás, contra la naturaleza. Encontramos allí pues muchísimas aberraciones sexuales, que es lo que se le conoce como violencia contra el arte o contra la práctica del sexo superior, del suprasexo. En la octava esfera, que es la esfera de Urano, vamos a encontrar la mentira, la magia negra, la falsificación, hipocresía, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la mentira. Y en el noveno círculo pues vamos a encontrar la esfera de Neptuno, y allí pues están esos yoes traicioneros. Allí está la estructura de la traición, ¿sí? Recordemos que pues como es adentro es afuera.
dentro de nosotros, en nuestra psicología, están estas infradimensiones y también pues en el planeta Tierra. Una persona que pues se le agotan sus 108 existencias y pues no hizo este trabajo de voluntariamente bajar a sus infradimensiones y eliminar estos yoes, pues ya luego tiene que ingresar a ese proceso de involución donde la naturaleza pues ha de eliminar todos estos yoes de forma involuntaria en las esferas que se encuentran sumergidas en el planeta Tierra, que es a lo que se le conoce pues como el infierno, que también se explicó un poquito de eso en la conferencia número 8. Bueno, ya habiendo dado este preámbulo, vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer los pasos de la práctica como siempre y ya luego yo les estaré indicando qué vamos a reflexionar o sobre qué vamos a reflexionar en cada punto, ¿sí? Comencemos con el belilín, el círculo mágico, luego haremos una petición de asistencia y luego haremos una corta relajación. Cerramos nuestros ojos y comenzamos a cantar. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Ahora vamos a pedirle a nuestros padres internos, Padre interior, Madre divina, para que nos asistan en esta práctica. Lo podemos hacer con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser: Señor mío, Dios mío, Padre mío, Madre divina, os ruego, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica de meditación reflexiva para que pueda encontrar la mayor cantidad de detalles posibles relacionados con este defecto psicológico y pueda avanzar en el proceso de muerte y de eliminación de este defecto psicológico de mi psicología. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos para hacer el proceso de relajación. Primero vamos a relajar la emoción a través de la respiración. Inhalamos profundamente y exhalamos por la boca pronunciando el mantra. Sentimos cómo se libera cualquier tensión que podamos tener a nivel emocional, cualquier emoción negativa, miedo, tristeza, preocupación, ira. Volvemos e inhalamos profundamente y exhalamos. Una vez más. Exhalamos. Mantenemos nuestros ojos cerrados y nos vamos a concentrar en los sonidos que hay a nuestro alrededor. Vamos a tratar de comenzar por aquellos sonidos que están más cercanos a nosotros. Los escuchamos sin identificarnos. Los soltamos. Escuchamos un sonido que esté más lejano, hacemos el mismo proceso.
Y así continuaremos haciéndolo por 1 minuto. Ahora relajaremos nuestro cuerpo físico y lo haremos utilizando la imaginación. Vamos a imaginar, a sentir, a escanear cada una de las partes de nuestro cuerpo. Vamos a asegurarnos que esté cómoda, que esté relajada, que no haya ninguna tensión, incomodidad, calambre. Si hay alguna tensión fuerte, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que elimine el defecto psicológico que nos está generando esa tensión. Vamos a comenzar por la pierna derecha, el dedo gordo del pie derecho. Sentimos los demás dedos, planta del pie, parte delantera, tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo, cadera. Hacemos el mismo proceso con la pierna izquierda, partiendo desde el dedo gordo del pie izquierdo. Los demás dedos, planta del pie, parte delantera, tobillo, pantorrilla, rodilla, muslo, cadera. Vamos ahora a sentir, a escanear, a visualizar la parte trasera de nuestro tronco, la espalda baja, espalda media, espalda alta. Ahora la parte delantera, órganos sexuales, abdomen, pecho. Partiendo desde el hombro derecho, vamos a sentir, asegurarnos de que no haya tensión en el hombro derecho, en el brazo, antebrazo, la mano y los dedos. El mismo proceso vamos a hacer partiendo desde el hombro izquierdo. Verifiquemos que no haya tensión alguna. Si hay tensión, Madre Divina, elimíname este yo. Sentimos el antebrazo, el brazo, la mano, cada uno de los dedos. A partir de ambos hombros, vamos a sentir nuestro cuello. Eliminemos cualquier peso, cualquier tensión, cualquier preocupación. Podemos pedirle a la Madre que elimine si hay alguna tensión. E imaginamos cómo esa luz verde quema, disipa cualquier tensión que haya en nuestro hombro y cuello. Igualmente, pues vamos a sentir nuestra cara y cada una de sus partes. Vamos a verificar que todas estén relajadas, que no haya tensión, que la mandíbula, la lengua no estén apretadas, que la frente o el ceño no estén fruncidos. Y también vamos a sentir nuestro cuero cabelludo. Ahora nos vamos a enfocar en sentir nuestro cuerpo de forma íntegra. Vamos a sentirlo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Verificando que esté cómodo, que esté suelto, que esté distensionado y relajado. Para finalizar, vamos a ordenarle a este cuerpo físico con voz militar 3 veces. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Listo. Vamos entonces a iniciar con la práctica. Lo primero es la reconstrucción de escenas. Recuerden que pues la materia prima son escenas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar. Puede ser un defecto con el cual pues hemos venido trabajando o un defecto que querramos empezar a trabajar, ¿sí? Cualquier defecto psicológico de índole lujuriosa, ahí tenemos la pornografía, tenemos el yo de la fornicación, yo es del enamoramiento, yo es
de la masturbación, ¿sí? Que si yo es mirones, yo es de los celos. Podemos trabajar también esos yoes que nos cogen la emoción, ¿verdad? Que si la tristeza, voy a trabajar pues el sufrimiento, voy a trabajar la depresión o la desmotivación, o voy a trabajar pues el enamoramiento, puede ser, ¿sí? O cualquier otro defecto psicológico, el que sea que estemos trabajando, hayamos venido trabajando hasta ahora o querramos comenzar a trabajar. Entonces vamos a estar eligiendo una escena donde ese defecto psicológico se haya manifestado. Entonces ojalá sea de pues las escenas en las que más fuerte ese defecto psicológico se haya pues manifestado. Si vamos a trabajar la ira, bueno, vamos a traer una escena donde pues se nos haya ido pues la mano, ¿no? Una discusión con la pareja, problemas con los hijos o con los compañeros de trabajo, o algo que alguien hizo que pues no me gustó, ¿no? Y me hizo entrar pues en ese estado de ira. Eso, vamos a traer una escena donde se haya manifestado ese defecto psicológico. Aquí tenemos este mantra, que es un mantra que nos ayuda a recordar más la escena, recordarla con más detalles, y de esa manera pues vamos a poder descubrir, ¿no?, más detallitos o más defectos que se manifestaron allí. Ese mantra lo podemos cantar de forma audible o también de forma mental. Y allí pues van volviendo cada vez más detalles de eso que sucedió. El mantra se pronuncia de la siguiente manera: Raum, Gaum. Entonces ahí uno pone ese pensamiento de esa escena en su corazón, y cantando el mantra pues va a ver cómo se refresca, se pone más clara, más vívida esa escena que aconteció. Bien, lo primero que vamos a hacer pues es relacionar este defecto con la esfera de la luna. Veíamos que aquí en esta esfera de la luna encontramos la pereza, ¿sí? Encontramos la pereza en su forma activa y en su forma pasiva. En su forma activa pues es esa pereza que no le gusta hacer nada, ¿sí? No le gusta, es esa pereza que pues está ahí todo el día vagueando, ¿no? Hay muchos detalles de la pereza que están relacionados, por ejemplo, con lo que es el ocio, con lo que es pues el entretenimiento, con lo que es la procrastinación, con lo que es el aplazamiento, ¿sí? Encontramos ahí el detalle dormilón, encontramos la mediocridad, encontramos también el celibato. Recuerden que la pereza pues es aquello que nos impide a nosotros pues crear, ¿sí? Nos baja ese ánimo porque ya no vamos a fornicar, y nos impide también hacer cualquier práctica que esté relacionada con el despertar de la conciencia. Y viene pues también esa mala voluntad, ¿no?, para hacer las cosas de la conciencia. Aquellas cosas que deberíamos de hacer no las hacemos. Y también por otro lado encontramos la falsa diligencia, ¿sí?, que es cuando hacemos muchas cosas, trabajamos de más o hacemos todas las cosas de la casa, somos muy movidos, pero entonces no tenemos tiempo para hacer aquellas cosas que nos van a ayudar a despertar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a relacionar este defecto psicológico con la pereza. ¿Cuáles detalles convergen ahí? Entonces, por ejemplo, estoy trabajando ese yo de la masturbación, ¿sí? Entonces yo me pongo a reflexionar cómo se relaciona la masturbación con la pereza, y me pongo a observar esa escena y me doy cuenta que cuando yo estoy en mi casa, que no estoy haciendo nada, que estoy aburrido, pues entonces ahí me viene ese deseo de masturbarme. Entonces ahí se está manifestando un detallito de la pereza que converge con ese yo masturbador. O cuando, por ejemplo, yo estoy viendo mi teléfono, estoy ahí en ocio, estoy ahí metido en las redes sociales y me aparece una foto, me aparece un video pues sugestivo, igualmente, entonces ahí me surge ese deseo de masturbarme. Entonces ahí vemos ese detallito, que es otro detallito diferente, pero que también es de pereza, que se está pues manifestando allí. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, cómo nosotros aplazamos el trabajar pues a este defecto psicológico, cómo somos mediocres en torno a trabajar pues tal o cual defecto psicológico, ¿sí? Podemos ver incluso cómo ese yo masturbador, su fin es que pues no me ponga yo a trabajar para que no tenga pues una pareja, y luego se manifieste lo que es ese celibato. ¿Sí? Podemos ver también esa mala voluntad, que es ya cuando uno va y obra
y pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Para entrar en la acción pues de masturbarse. Y así lo vamos a ver con cualquier defecto que querramos pues trabajar. Por ejemplo, yo voy a trabajar lo que viene siendo pues la ira o peleas, ¿no? Que haya yo tenido con la pareja. Ah, es que yo discutí con la pareja o discutí con los hijos porque, por ejemplo, dejaron algo regado en la casa, ¿sí? Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿y cómo se manifiesta eso con la pereza? Me doy cuenta que, pues obviamente, yo me molesté porque dejaron todo regado y entonces ahora es a mí que me toca ir a recogerlo. Entonces, pues ahí se manifiesta como que esa pereza, porque soy yo que voy a tener, pues, que ir a hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a estar, pues, observando en estos primeros 3 minutitos. Cómo se relaciona ese defecto psicológico que yo estoy trabajando con la pereza. Recordemos que podemos anotar en un cuaderno y de esa manera luego podemos continuar esta reflexión y podemos profundizar en esos detallitos que hemos encontrado. Y también recordemos, muy importante, que esos detallitos que observamos, pues le pidamos a la madre que los vaya eliminando, ¿sí? Bien. Listo, vamos a bajar a la segunda esfera donde encontraremos pues la fornicación, ¿sí? Contaremos todos los detalles relacionados con la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? La expulsión de la energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o a través del orgasmo. ¿Sí? Entonces, si es un defecto lujurioso, pues obviamente vamos a encontrar allí ese yo de la eyaculación, ese yo del orgasmo, vamos a encontrar allí también todas las sensaciones, ya sean de placer o sean de dolor, vamos a encontrar también pues las tensiones
¿sí? Vamos a encontrar la ansiedad. Una persona, por ejemplo, cuando esté experimentando ese deseo de masturbarse o ese deseo de fornicar o de ver pornografía, pues allí se manifiesta la ansiedad, ¿no? Y el cuerpo, pues obviamente se tensa también ese aparato sexual. Todo eso, pues nosotros tenemos que estudiarlo. Si estamos estudiando, por ejemplo, la escena de ira o cualquier otra escena, pues vamos a encontrar, por ejemplo, mucha frustración cuando el yo no es complacido. Y cuando uno está frustrado se genera toda clase de ansiedad y de tensiones en el cuerpo. Nada más ustedes tienen que ver cuando se está en un estado de ira. ¿Sí? Cuando se está pues en un estado, por ejemplo, de celos, que ya sea una escena de celos que vámonos o sobre la cual nosotros vamos a reflexionar, vamos a encontrar absolutamente pues todo eso, ¿no? Ese impulso también pues actuar de forma pues instintiva, ya sea que sea un defecto psicológico de la lujuria o no, lo vamos pues a encontrar allí. Entonces sobre eso vamos a estar reflexionando. Si es de lujuria, pues obviamente vamos a encontrar estos aspectos acá. Puede ser, por ejemplo, una escena de adulterio, una escena de enamoramiento que uno esté estudiando, e igual va a sentir uno allí esas sensaciones en el órgano sexual, va a sentir uno, digámosle que esa ansiedad, ¿sí? Esas tensiones propias del enamoramiento que a nosotros nos parecen pues tan agradables. Vamos a encontrar también lo que es pues esa atracción, esa desesperación por estar pues con esa persona, y eso es lo que vamos a estar identificando, el mismo proceso. Todo lo que vayamos encontrando, todos los detallitos, pues ahí le vamos a pedir a la Madre Divina que los elimine.
Listo. Vamos a bajar a la tercera esfera, donde encontramos el placer y el sufrimiento. Esa es la esfera de Venus. Entonces, recordando esa escena o escenas vividas donde se haya manifestado ese defecto, ¿cómo se relaciona este con los deseos? ¿Sí? Los deseos que se nos manifestaron en esa escena. Entonces el deseo de comer, el deseo de tomar, de fumar, de llorar, reír, de ver la televisión, el deseo de bailar, el deseo de masturbarse, el deseo de criticar, ¿sí? El deseo de pues ver la pornografía, el deseo de pelear, todos los deseos que se manifestaron en esa escena, pues los vamos a estar viendo, vamos a estarlos eliminando y también pues podemos agregarle a eso los agrados y desagrados que también experimentamos en esa situación, ¿sí? Porque aquí encontramos los placeres y el sufrimiento, ¿no? Que pues es el yo va del agrado al desagrado, ¿sí? Encontramos el gusto, ese me gusta o ese no me gusta. Cuando una persona se masturba siente muchísimo placer, ¿no? Entonces eso le gusta, le agrada en demasía, ¿sí? Entonces pues ahí esa viene siendo la emoción, ¿no? El agrado y ese placer que se experimentó. O cuando una persona está en un estado de ira, obviamente allí hay un desagrado y también pues hay un sufrimiento, ¿no? Y en base a eso la persona, al placer o al sufrimiento, la persona quiere repetir esa acción o quiere llevar a cabo esa acción o quiere alejarse, rechazar o actúa de una forma pues reaccionaria, ¿no? En base al dolor que pueda estar experimentando. Eso pues es sobre lo que vamos a reflexionar en este punto. Vamos a dar 3 minutitos más. Recordemos que podemos ir anotando pues esos detalles. Recordemos que pues el proceso es observar la escena como que estamos viendo pues una película, ¿sí? Estamos tratando allí de identificar lo que pues están haciendo los actores, que son nuestros defectos psicológicos, y cuando veamos esos detallitos manifestándose, por ejemplo, estamos viendo la escena de la masturbación, allí pues vemos el momento en el cual nos surgió ese deseo de irnos a masturbar y ese deseo, por ejemplo, de poner la foto de aquella persona que nos gusta o tal o cual tipo de pornografía. Entonces, Madre Divina, elimíname este yo. O es una escena de ira, de discusión. Y vemos allí, podemos identificar el deseo de llorar, el deseo de gritar, de ofender, el deseo de pegarle a la otra persona. Madre Divina, elimíname este yo, este defecto. ¿Mm? Listo.
Bien, bajamos a la cuarta esfera, que es la esfera del Sol. Recuerden que aquí encontramos pues el desequilibrio. Y recordando la escena, pues vamos a estar observando cómo este yo nos lleva al desequilibrio en tiempo, dinero y energía. ¿Sí? Entonces, obviamente, un defecto lujurioso, pues es todo pérdida, nos lleva pues a perder nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía, porque a través de la fornicación, cuando uno expulsa esa energía, lo que está haciendo es que la está derrochando, le está dando un mal uso. Pero aparte de eso, también estamos perdiendo el tiempo, estamos dedicando nuestro tiempo pues a hacer algo, una actividad que realmente no nos va a ayudar en torno al despertar de la conciencia, ¿sí? Y a veces también perdemos dinero, porque una persona, por ejemplo, para masturbarse puede entrar a una página de esa pornográfica y bueno, ahí también pone su dinerito para ver tal o cual tipo de pornografía, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar pues observando, vamos a ver si por ejemplo estamos trabajando una escena de la ira, toda la energía que nosotros derrochamos y gastamos allí, metiéndonos en peleas, metiéndonos en discusiones, en esos estados de desagrado, de inconformidad, de frustración, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo todo eso. Recuerden que pues hay otros detallitos del desequilibrio, ¿no? Tenemos al derrochador, ya lo mencioné, a ese yo tacaño, entonces vamos a ver cómo por ejemplo, para hacer una práctica, ¿no? Entonces ahí si no tenemos tiempo, ahí no queremos invertir de nuestra energía, ¿sí? Pero sin embargo, cuando se trata de cosas que no tienen que ver con la conciencia, sino más bien con los yoes, pues ahí vamos y derrochamos toda nuestra energía, ¿sí? No valoramos realmente nuestra valiosísima energía. Vamos a encontrar también detalles como el yo ladrón, el yo mendigo. Ambos extremos, la tacañería y el derrochamiento, nos llevan pues a mendigar. Vamos a encontrar los yoes egoístas, vamos a encontrar pues ese yo de la codicia y bueno, ahí vamos a estar relacionando con esa escena que nosotros pues estamos trabajando, ¿sí? Vamos a dar 3 minutitos más. Recuerden que el enfoque es ver cómo este yo nos lleva al desequilibrio. Ver cómo el yo hace que nosotros gastemos nuestro tiempo, nuestro dinero y lo más valioso que es nuestra energía. En realidad, pues todos los yoes, ¿no? Nos llevan al desequilibrio. Recuerden que cada vez que uno deja que un defecto psicológico se manifieste, pues este consume esa energía.
Vamos a bajar a la quinta esfera y es la esfera de Marte. En Marte pues encontramos el mal uso de la fuerza, que pues es la ira. Entonces, recordando esta escena, vamos, o varias escenas donde se haya manifestado ese yo, pues vamos a relacionarlos con los detalles de la ira, ¿sí? Entonces allí encontramos yoes gritones, groseros, reaccionarios, ofensivos, agresores, la venganza. Incluso la ira se manifiesta pues hasta en la omisión, ¿sí? Porque uno cuando está aireado pues uno puede utilizar, ¿no? Como un medio para demostrar esa ira, el ignorar a la otra persona, ya sea que se trate, por ejemplo, de una escena donde discutimos con la pareja, o donde discutimos con los hijos o compañeros de trabajo, ¿sí? Eh, Vamos también a ver, por ejemplo, cuando el defecto psicológico no ha podido lograr lo que quiere, no se ha podido complacer por X o Y, ¿sí? Pues ahí también surge esa frustración que hace que se genere la ira. Suponga usted que, bueno, le surge ese deseo de irse a masturbar o de irse a ver pornografía, pero en ese momento llega alguien y le toca la puerta. Entonces, pues ahí mismo le sube ese mal humor, porque el defecto sabe que en ese momento no va a poder ir a hacer lo que pues quería hacer, que era sacarse la energía, ¿no? Entonces ahí le sale la grosería, sale pues la molestia, esos gestos, la ironía, el sarcasmo, ¿sí? Contra la otra persona, ese mal humor y así sucesivamente. Entonces, conviene pues para ver esa ira también traer a colación escenas donde el defecto no haya logrado su cometido, ¿sí? Donde pues no se haya podido concretar o satisfacer ese deseo del defecto psicológico. Y vamos a ver allí pues la ira, ¿no? Cómo surge y cómo nosotros actuamos frente a esa frustración. Vamos a dar 3 minutitos más. Recordemos que observamos y le pedimos a la madre que elimine ese defecto. Conviene pues no tan solo observar, como vemos aquí, la emoción, sino también la acción, ¿no? La reacción que nosotros tuvimos. De, por ejemplo, qué hicimos, hasta los gestos, ¿no? Que nos salieron en ese momento que aquella persona nos dijo algo que no nos gustaba, o que llegamos a la casa y encontramos pues todo regado y comenzamos ahí a estrellar todo, a patear todo, a ofender a la persona, incluso si se trata de nuestros hijos, pues hasta pegarle y así sucesivamente.
También pues cómo le hicimos la ley del hielo, ¿no? Que es muy común, principalmente en nosotras las mujeres, cuando pues por ejemplo la pareja hace algo que no nos agrada, ¿no? Entonces ahí pues le pone uno la cara y ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Eso también pues es un detalle de la ira. Bien, vamos a bajar a la próxima esfera, que es la esfera de Júpiter. Aquí vamos a encontrar la tiranía. Entonces, recordando esa escena o esas escenas vividas donde se manifestó ese yo, ¿cómo se relaciona este yo con los detalles tiranos? Entonces, aquí vemos varios detalles como el yo mandón, el yo sometedor o el yo sometido, porque está la otra polaridad, ¿no? El yo manipulador, como pues eso, el que otra persona no haga las cosas como nosotros queremos o no sea como nosotros queremos, ¿sí? Pues nos genera esa frustración, ese sufrimiento, también pues ese miedo. Bueno, pues eso lo vamos a estar reflexionando en este punto. Entonces, a ver, siempre que obviamente se da una discusión con la pareja, ahí hay detalles de tiranía, porque fue algo que hizo que no nos gustó, algo que dijo que no nos gustó, algo con lo cual pues no nos cumplió y uno quiere que pues esa persona sea de determinada manera, ¿sí? Esos son de los defectos pues más grandes que uno tiene, y no tan solo con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con las personas que andan en la calle, ¿no? Que trompiezan a uno y no es que usted tiene que ser más cuidadoso, es que usted tiene que observar, es que usted no puede comportarse de tal o cual manera. Entonces sí vamos a encontrar pues esos detalles de la tiranía. Vamos también, si se trata, por ejemplo, de una escena lujuriosa, pues sí, también encontramos pues esos detalles. Dígase que uno está trabajando la fornicación con la pareja. Entonces ahí pues uno encuentra cómo uno quiere que la pareja le haga a uno en el sexo tales o cuales actos, ¿no? O se comporte de tal o cual manera, o sea, de tal o cual manera, cómo uno se tiraniza a sí mismo, cómo uno tiraniza pues su aparato sexual cuando uno lo obliga y lo lleva a ese punto de expulsar esa energía creadora sexual pues fuera del cuerpo, como uno se deja tiranizar y uno pues es esclavo también, está sometido por ese defecto psicológico que uno no se le puede negar, simplemente surge el deseo y ya uno se pone ahí en la acción para eso, para sacar pues la energía, ¿no? Entonces ahí está siendo uno sometido y esclavizado por ese defecto psicológico. Y a su vez, como el defecto se manifiesta a través de uno, pues está también uno sometiendo y esclavizando, ¿sí? A uno mismo, a su propio aparato. Bien, vamos a dar entonces 3 minutitos más, comenzando desde ya. Si trabajamos pues una escena, por ejemplo, de los celos, pues ahí vamos a encontrar muchísima tiranía que se tiene pues hacia la pareja, claro que sí. Entonces todo eso pues lo vamos a estar observando.
Listo, bajamos a la esfera de Saturno, donde vamos a encontrar la violencia. Entonces, recordando las escenas, pues cómo se relaciona este yo con la violencia contra el Espíritu Santo, que son todas esas aberraciones sexuales que nosotros llevamos a cabo en la práctica. Encontramos el homosexualismo, la misma masturbación, pues de por sí, ¿no? Ya es violencia contra el Espíritu Santo. Encontramos sadismo, encontramos pues masoquismo. Vamos a ver cuáles detallitos podemos ver en esa escena. También lo relacionamos con la violencia contra el arte, que es contra la práctica de suprasexo, el adulterio, obligar a una persona a pues tener relaciones o autoobligarse, ¿sí? Hacerlo varias veces al día. Hay personas que tienen pues ese vicio de la masturbación y pues lo hacen varias veces al día, ¿no? Y pues también la fornicación, tener relaciones durante el embarazo, la lactancia o el periodo. Esos son algunos detalles. Violencia contra sí mismo, el que se hace daño a sí mismo en cualquier índole. Y pues una persona que saca la energía creadora sexual de su cuerpo, pues obviamente está sacando la vitalidad. Es una violencia contra sí mismo que se está pues ejerciendo allí. Y también otros aspectos, pues hasta físico, ¿no? Una persona que, por ejemplo, se hiere a sí misma, pues también encontramos esos detalles. Está la violencia contra natura y detalles de esto cuando uno pues violenta la naturaleza, los animales, adultera pues la naturaleza, así. Y violencia contra Dios, ¿no? Que vendría siendo pues esa herejía, esas personas que pues hablan pestes o no quieren saber de aquellas cosas divinas, ¿sí? También pues encontramos esos yoes ateos. Entonces ahí pues vamos a ir viendo cuáles de estos detalles que acabamos de mencionar pues están allí en esa escena que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos nosotros discutiendo que queremos someter a otra persona, estamos ofendiendo, pues ahí hay una violencia contra la otra persona, ¿sí? Contra pues otra persona. Ya cuando uno está haciendo una infrasexualidad de lleno, pues obviamente muchos detalles de esos los vamos a encontrar aquí. Entonces los observamos y pues pedimos muerte. Vamos a dar 3 minutitos antes de pasar a la próxima infradimensión. Aquí, por ejemplo, también vamos a encontrar en esa violencia contra los demás. Digamos que tenemos ahí el ejemplo de la ira, ¿no? Que lo hemos venido trabajando hasta ahora, ese ejemplo. Y uno se mete en la pelea con la pareja, ¿no? Pueden haber pues hasta yoes de los celos detrás de esa pelea e incurre uno en, por ejemplo, tomarle su celular y romperlo o romper pues cualquier propiedad de la otra persona, ¿sí? El hecho también de agredir a esa persona a través de la palabra o de una forma física, pues todo eso es violencia pues contra la otra persona, ¿sí? También ver cómo uno se daña pues a sí mismo en esas acciones, porque cuando uno se somete a esos estados de ira, de tristeza, de depresión, mentalmente uno se dice pues de todo, que no, que tú no sirves, que tú no puedes, pues todo eso también es maltrato y es violencia contra uno mismo, ¿eh? Para que pues lo tomemos en cuenta. Aquí también pues es bueno que uno vea pues las manifestaciones de esos detalles en todos los centros, porque fíjense que una persona, si hablamos de un yo lujurioso, por ejemplo la masturbación,
va y se masturba, que obviamente es violencia contra el Espíritu Santo, pero está pensando o pone una película pornográfica donde hay lesbianismo, donde hay homosexualismo o cualquier clase de aberración. Entonces, bueno, ahí encontramos otros detallitos de violencia. Listo, vamos a bajar ahora a la esfera de Urano. Allí pues vamos a encontrar la mentira. Entonces igual, el mismo proceso, recordando esa escena o escenas donde se haya manifestado ese yo, pues vamos a estar reflexionando sobre cómo se relaciona con los detalles mentirosos, con la mentira, ¿no? Entonces ahí encontramos detalles como la mentira, la falsificación, la suplantación, el engaño, la hipocresía, la cizaña y la calumnia, la charlatanería. ¿Sí? Entonces una mentira que uno, por ejemplo, le haya dicho a la pareja y por ahí se desencadenó, pues, digámosle así, esa discusión, o nuestros hijos nos dijeron pues una mentira, ¿no? Y el hecho de que a uno le moleste tanto eso, pues implica que no hay una comprensión y que ese defecto pues esté en uno, aunque sea pues en una, digámosle así, en parte pasiva. Vamos a ver la mentira también que ese yo nos dice a nosotros mismos para que nosotros sigamos pues en ese proceso de su alimentación, ¿sí? Porque por ejemplo, si uno está trabajando ese yo de los celos, pues a la mente de uno le llegan tantas escenas, le llegan tantas películas que el yo te pone ahí para que entonces tú te enojes, celes a la pareja y allí se dé una discusión y allí entonces pues venga la desarmonía. Entonces también conviene ver la mentira que los yoes pues ponen y proyectan allí pues en nuestra cabeza, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a dar 3 minutitos más antes de pasar a la última esfera. Podemos también, por ejemplo, observar el caso, teníamos el ejemplo de la masturbación, como yo porque me surge ese deseo de masturbarme, ¿no? Pues me invento una mentira para zafarme de alguna reunión o algo e irme a mi casa y pues llevar a cabo esa práctica. ¿Sí? O cómo yo engaño a una persona para llevarla a la cama y que entonces ahí se dé lo que viene siendo pues esa fornicación, ¿sí? Y así sucesivamente. Las veces que uno niega y se niega a sí mismo, pues que uno tiene ese defecto psicológico y que uno pues lo alimenta constantemente. Entonces también ahí pues vamos a encontrar de esos detallitos, las veces que uno miente para pues salirse con la suya, para poder pues al fin y al cabo alimentar ese defecto psicológico, las inventivas, ¿no? Que uno se hace. Todo eso pues va allí, en la mentira. Hay otras mentiras también que, bueno, igual forman parte como de las justificaciones que uno tiene para alimentar ciertos yoes. Y avaladas incluso por pues conceptos que andan por allí, ¿no? Si se trata de la masturbación o la fornicación, pues uno se dice la mentira de que no, pero eso es bueno, eso es algo natural, eso yo siempre lo he hecho. Los médicos dicen que eso incluso pues me va a ayudar a mí para la salud. ¿Sí? Entonces pues ahí le da uno la razón a ese defecto psicológico y termina pues llevando a cabo pues dicha actividad.
Bien, vamos a pasar ahora a la última esfera, que es la esfera de Neptuno. Y allí pues vamos a encontrar la traición. Entonces, pues aquí vamos a estar viendo esa estructura de la traición a través de la cual actúan todos nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Aquí vamos nosotros a identificar el deseo, la justificación y la mala voluntad. Recordemos que pues hay traición cuando se rompe pues un pacto, ¿sí? Entonces también vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Aquello con lo cual nosotros nos comprometimos con la pareja o con los hijos o incluso a nosotros mismos, porque uno se hace una promesa a sí mismo, a su ser, de no, ya yo no me voy a masturbar, ya yo voy a valorar mi energía, ya yo no voy a hacer esto, ¿no? Pero entonces allí se mete esa traición y termina uno fornicando, termina uno expulsando la energía, termina uno viendo la pornografía, termina uno pasándose horas en el teléfono, ¿no? Termina haciendo aquello con lo cual pues uno se comprometió a eliminar a sí mismo o pues incluso a otra persona. Y eso tiene una estructura. Entonces vamos a identificar pues el deseo que surge. Vamos a ver cómo luego eso sube a nuestra mente y viene la justificación. Vamos a ver las justificaciones. Allí entran las mentiras, las evasivas, el responsabilizar también a la otra persona, el culparla de mi acción, de mi defecto psicológico, el decir no, yo pues lo voy a dejar para después o yo no puedo, este defecto psicológico es muy fuerte o no, esto pues no es tan malo o no, como yo no voy a reaccionar de tal manera si mira como la otra persona pues me trata o bueno, es que yo estoy soltero, es que la presión que estoy sintiendo es demasiado, entonces necesito pues masturbarme, etcétera, etcétera. Todo eso pues es justificación y vamos a estar observando ya cuando uno pasa a la acción, que pues es la mala voluntad. Recuerden que todo defecto psicológico se manifiesta a través de esa estructura. Primero surge el deseo, que uno lo siente incluso en el bajo vientre. Recordemos que allí pues están esas puertas a nuestras infradimensiones. Luego pues sube por ese deseo a través de esa personalidad, ¿no? Y llega pues allí a nuestra mente donde le damos la justificación, que es darle la razón al defecto. Allí pues uno acalla aquella vocecita que le dice, no, no lo haga. Entonces ahí uno dice, no, ¿y cómo no lo voy a hacer? Si mira cómo la otra persona me habló. No, es que es su culpa. ¿Por qué me provoca? Porque está hablando con la vecina de una forma pues insinuante, porque dejan las cosas regadas allí pues en el piso. ¿Sí? O si es algo lujurioso, no, es que ya no lo vuelvo a hacer más a partir de hoy, es que voy a comenzar el lunes a trabajar ese defecto, es que yo no puedo, yo no aguanto, es que no tengo pareja, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya pues entonces ahí pasa uno a lo que sea, a discutir, a golpear, a reclamar, a masturbarse, a ver pornografía, fornicar, bueno. Eso pues es lo que vamos a reflexionar y vamos a ver ese pacto que se ha roto con principalmente con sí mismo, ¿no? Con nuestro ser. Vamos a dar 3 minutitos y con eso finalizamos esta práctica del día de hoy.
Listo. Con eso pues finalizamos la práctica, le damos las gracias a nuestro Padre interior, a nuestra Madre Divina por habernos ayudado en esta práctica y bueno, vamos a ver compañeros si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema, a esta práctica, si quedó alguna duda, bueno, ahí le vamos a dar solución. Por aquí saludamos a compañeros que nos saludamos ahorita. Saludamos a Jacqueline Daboin, Luis Ledesma. Saludamos a Patricia Rodríguez, quien nos saluda a todos. También a Cristian Rojas, desde Argentina. A ver por acá. A ver. Pedro Arnulfo también nos saluda. Saludo para Eblis Jesús Aldana, también para Eustaquio Gómez, Perfecto Vázquez también reportó la sintonía por acá, Talía también nos deja sus saluditos, Antonio Mella nos dice qué conferencia habla de las 48 leyes. Bueno Antonio, no hay una conferencia específica para las 48 leyes. Sí, hay varias conferencias donde hablamos de diversas leyes, por ejemplo está la conferencia 13 que habla de leyes de karma y dharma, está la conferencia 12 que habla de retorno, de recurrencia y también la ley de reencarnación, está la conferencia 29 que habla de la ley del péndulo, está la conferencia que habla de la ley de octavas y de entropía, también en la conferencia 24 de la vida y el nivel del ser se habla acerca de la ley de correspondencia, la ley de afinidad. En la conferencia de estados y eventos pues se habla un poco, se hace referencia a lo que es la ley de la atracción, pero no hay una conferencia específica que hable acerca de las 48 leyes. Si por ahí pues andaba un documento, no sé si yo lo tengo, ¿no? Donde pues hay como un extracto de esas 48 leyes del mundo físico. Yo puedo ver si lo tengo acá y si te interesa pues tú puedes escribirme y yo te lo estaría pues enviando, ¿sí? Héctor Regalado nos saluda a todos, Reinaldo Sosa también nos deja sus saluditos, saludamos a Irma Quintero, Luis Guillermo nos saluda, me saluda a mí y a todos los miembros, también te enviamos un saludo Luis Guillermo. María Minerva nos saluda desde República Dominicana, Digna Muñoz nos dice no sé qué, bueno, no sé a qué te refieras Digna, me aclaras aquí debajo. Tina nos dice, me dijo psicólogo que el dolor de estómago es porque yo no quiero soltar y por eso me duele el estómago. Bueno, Irma, mira, esos defectos psicológicos cuando se manifiestan, esa mala condensación, esa negativa condensación de la energía, pues es lo que nos deriva a nosotros esos dolores y esas enfermedades y esos karmas, ¿no? Que están relacionados con enfermedades. Entonces, sí, precisamente allí, por donde se encuentra el estómago, el vientre, encontramos lo que es el centro emocional. Entonces las afecciones que uno tiene en torno pues a esa área, ¿no? Y que están relacionadas con el estómago, pues claro, tienen todo que ver con esas emociones negativas que nosotros dejamos que se manifiesten. Cuando nosotros dejamos que los defectos pues allí tomen nuestra emoción, claro, eso nos va a hacer daño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ira, pues sí, está relacionada con, por ejemplo, las úlceras estomacales, cáncer estomacal, otros tipos de problemas. Por ejemplo, el miedo está relacionado con lo que es ese colon irritable. También pues la tristeza, la depresión y el sufrimiento nos genera muchísimo daño a nivel de lo que viene siendo el estómago y también pues en el pecho, ¿no? Todo eso allí que está relacionado con lo que es el centro emocional, pues sí, ahí pues se somatizan, ¿no? Esas emociones negativas. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues comenzar a trabajar, ¿no? A trabajar pues esas emociones negativas. Ver qué defecto psicológico es el que nos está generando pues esa afección física, que se está somatizando allí pues en lo físico. Sí, incluso ver si hay un karma detrás de eso, que lo más probable es que sí, ¿no? Cuando uno comienza pues a experimentar esos dolores en el cuerpo, pues eso se debe a karmas, un defecto que lo hemos dejado manifestar en esta existencia o incluso en existencias pasadas. Entonces hay que eliminar el defecto psicológico,
Con la práctica de suprasexo pues se da la regeneración del cuerpo físico. Ya cuando hablamos así como propiamente de enfermedades, ¿sí? No solamente pues el dolor, ¿no? Sino que haya pues una enfermedad de fondo, algo pues diagnosticado, y el sacrificio por la humanidad que genera el mérito, genera el dharma para que uno pueda pues trascender esa situación. Hay una conferencia que es la número 26 que se habla de eso, se llama El mundo de las relaciones. Y allí vemos cómo la mala relación con nuestro cuerpo físico, por la mala condensación que hacemos, esa energía pues negativa, cada vez que uno alimenta a los yoes, pues es lo que genera que este cuerpo físico esté tan degenerado y pasando pues por tantas enfermedades y así sucesivamente. Esteban Nava nos saluda desde México. Perfecto, nos dice: el internet está fatal, se congela mucho la imagen y pierdo concentración en la conferencia. Bueno, recuerda que esta práctica queda grabada, entonces cuando gustes pues puedes volver a verla. Vamos a estar enviando mañana la diapositiva también para que ustedes tengan pues una referencia, una guía para hacer pues esta práctica. Perfecto, A. Vázquez nos dice: de acuerdo a los tratamientos psicológicos, bueno, no sé si está completo ahí el mensaje. Heisen nos dice: hola, buenas noches. Nos saluda desde Colombia, un saludo para él. Perfecto nos dice: estoy haciendo un trabajo muy intenso psicológico para dejar de fumar, gracias a Dios lo he dominado, pero no ha sido fácil. Bueno, pues es que esos son los vicios, ¿sí? Recuerden cómo se desarrolla un vicio. Uno pues comienza a alimentar el defecto psicológico y cada vez que uno lo alimenta, uno le está dando fuego, uno le está dando energía a ese defecto psicológico. Entonces se pone cada vez más grande, cada vez adquiere más poder para dominarnos, para someternos, para esclavizarnos, para hacernos unos viciosos. Entonces imagínense todos los años que uno, en el caso del cigarro, ¿no? Que uno lleva fumando cigarrillos, sabrá Dios cuántos cigarros o cuántas cajetillas al día. Entonces es mucho lo que se alimenta pues ese defecto psicológico, ¿no? Y el cigarro, que es prácticamente pues una droga. Entonces sí, hay que trabajar muchísimo la muerte psicológica en el instante, cuando le llegan a uno esos deseos, esos impulsos. Entonces uno se niega al yo y viene la presión del yo, comienza uno a sentirse, porque el cuerpo, sí, incluso el defecto nos chuza por ahí, le hace falta esa nicotina, esa droga. Entonces uno comienza a sentir esa frustración, todas esas tensiones, esas sensaciones negativas, que es la presión del yo, para que uno ceda y vaya y lo alimente. Y sí, ahí se da como una abstinencia, porque estamos hablando de un vicio. Y todo eso, pues uno tiene que estarle pidiendo muerte. En marcha, ¿no? Cuando se presente el deseo, pero también en meditación reflexiva. Vamos a llevar a meditación reflexiva esas escenas donde hemos fumado, el deseo, cómo se ha manifestado, las justificaciones que uno ha dado, todas las sensaciones de placer que uno experimenta cuando fuma, como esas sensaciones de dolor cuando uno, por ejemplo, no fuma. Y bueno, todo eso, ¿no? Todo eso, los conceptos que uno tiene, cuando uno empezó pues a hacerlo. Esa es la meditación reflexiva. Podemos aplicar esta técnica, cómo se relaciona ese yo del cigarro, por ejemplo, con la pereza. Y ahí yo puedo observar cómo cuando yo estoy aburrido, pues me surge el deseo de darme un cigarrito, ¿sí? Y así sucesivamente. Cómo se relaciona con esos yoes de la fornicación. Y ahí recuerden que encontramos todas las sensaciones, la desesperación, encontramos también la frustración propia de cuando uno no alimenta el yo, ¿sí? O esos impulsos de uno alimentar ese yo. En la tercera esfera, que encontramos los placeres y sufrimientos, el placer, el gusto, el agrado que nos genera pues fumar, ¿sí? Ese gusto aprendido, porque en un principio fumar para nadie es agradable, pero uno lo sigue haciendo y se va generando ese gusto y después ya está uno enviciado. Y precisamente en esa tercera esfera encontramos los vicios, el desequilibrio, cómo hemos perdido el tiempo, cómo hemos perdido energía y cómo hemos perdido dinero, porque sabrá Dios cuántas cajetillas nos fumamos al día. Y bueno, y así sucesivamente, y sacamos muchísimos pues detallitos que pues nos ayudan a avanzar en torno a la eliminación de este defecto. Pero es importantísimo trabajar las sensaciones,
porque por allí nos dominan los defectos a través de esas sensaciones que hay grabadas pues en el instinto, ¿sí? Para que uno quiera repetir esas sensaciones agradables y experimentar pues ese placer. Por aquí nos dice Héctor, ¿podríamos decir que esas infradimensiones están relacionadas con los mandamientos? Bueno, pues don Héctor, ahí no entiendo mucho como el sentido de la pregunta. Pues bueno, en los mandamientos nosotros ahí pues vamos a encontrar tal cual como lo dicen los nombres, ¿no? Mandamientos, vamos a encontrar mandatos de pues las cosas que nosotros no debemos de hacer. Y bueno, obviamente si nos metemos con estas infradimensiones, pues vamos a encontrar muchos detallitos, ¿no? Que están relacionados con ello, ¿no? Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces allí de repente pues vemos que se manifiesta detalles que encontramos, por ejemplo, en la esfera de Júpiter, que es la de la tiranía, que también encontramos a esos que son herejes o que son ateos, o la séptima, que encontramos pues esa violencia contra Dios. Sí, si hablamos, por ejemplo, de no matarás, una persona que mata a otra es porque está experimentando pues tanta ira que lo que quiere es destruir a aquella persona. Entonces, bueno, ahí pues está esa esfera de la ira, esos impulsos que pues nos llevan a actuar para dañar, para destruir a otra persona y bueno, así sucesivamente. Irma nos dice, ¿cómo llego a comprender el defecto para eliminarlo? Bueno, muy buena tu pregunta, Irma, ¿sí? Porque a veces uno cree que la comprensión pues viene dada por un entendimiento, por un razonamiento, por una lógica de la mente. Entonces uno está haciendo una meditación reflexiva, reflexionando sobre un defecto y uno dice, no, entonces así es que yo debería actuar. Y no, así no nos llegan las comprensiones. Las comprensiones vienen de nuestro Padre, que es la sabiduría, que tiene su asiento en esa glándula pineal o ese centro intelectual superior. Entonces, cuando uno está en un estado meditativo, uno activamente está en ese proceso de autoobservación. Uno está observando todo lo que se manifiesta, ¿sí? Y uno incluso se pregunta, uno dice, ¿esto que se está manifestando a través de mí es un yo o es la conciencia? Y cuando uno sinceramente se hace pues esa pregunta, hace ese enjuiciamiento a eso que se está manifestando, nuestro ser a través de la intuición nos da esa comprensión. Ahí uno comprende que pues es un defecto lo que se está manifestando, por ejemplo, ¿sí? Y no es un razonamiento de la mente. Eso se da a través, digámosle así, de un golpe pues intuitivo. Entonces ahí pues uno utiliza la mente de forma consciente para proyectar, para imaginar, para recordar, ¿sí? Pero esa comprensión no es algo que nosotros hagamos o formulemos con nuestra mente. Uno está allí en silencio, observa el yo, hace ese enjuiciamiento, a veces ni siquiera tiene uno que hacerse esa pregunta. Con el hecho de uno estar observando al yo, pues ahí también viene esa intención de comprender. Entonces ahí el ser nos permite a través de la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición pues es la vía de comunicación pues de la conciencia y es ese saber sin pensar. Entonces uno experimenta como un wow, caí en la cuenta, como sí, porque es como una luz que en ese momento pues ilumina como esa oscuridad, ¿no? Es algo que pues hay que experimentar. Y bueno, pues lo vamos a experimentar si hacemos este proceso. Estamos ahí en autoobservación o estamos observando una escena. Eso que se manifestó, ¿es la conciencia o es un yo? Entonces ahí viene la comprensión de que es un yo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de que sea un yo, entonces, madre mía, elimíname este defecto psicológico. Ya uno comprendió que es un defecto, que no es parte de nuestro ser, ¿sí? Que la conciencia pues no actuaría de esa manera. También vienen comprensiones de cómo el defecto me ha dañado. Vienen esas comprensiones de cómo el defecto nos lleva a dañar a los demás, de cómo el defecto pues está consumiendo mi energía, de cómo el defecto me maneja pues a su antojo, me tiene pues ahí enviciado, me tiene pues esclavizado, ¿sí? Y todo eso le da a uno pues esa fuerza para uno, madre mía, elimíname este yo. Esto es una forma equivocada de ser.
pero no es como que uno lo conjeture con la mente, ¿no? Entonces vamos a practicar la muerte psicológica y vamos a experimentar esas comprensiones que nos llegan a través de la intuición. Por aquí Tina nos dice, soy muy celosa y eso me produce un dolor muy fuerte en el estómago. Bueno, Tina, sí, realmente los celos, pues, en el estómago, en el pecho, porque aparte de la emoción que hay, también hay orgullo. Y ese orgullo herido se siente como pues un punzonazo aquí en lo que viene siendo el corazón, que es donde se encuentra el centro pues intelectual inferior y está relacionado con la mente, porque allí viene ese defecto y nos proyecta toda clase de películas, ¿no? De toda clase de cosas que esa persona pues está haciendo con esa otra persona a nuestras espaldas, que si no nos responde, que si llega tarde, que si ya ha cambiado, que si se está portando de tal o cual manera, que si lo había hablando con tal o cual persona, que si lo vi riéndose, mirando a su celular. Pues, es un yo bastante tortuoso, bastante torturador. Pero ahí tenemos la muerte psicológica. Y cuando una persona empieza a desarrollar el verdadero amor, pues eso de los celos obviamente hay que eliminarlo, ¿no? Para que salga el amor, porque en los celos hay mucha tiranía. Y cuando hay tiranía, pues no hay amor. Uno quiere estar controlando en cada aspecto lo que la otra persona hace, lo que la otra persona siente, cohibiéndole su libre albedrío. Y la verdad es que si una persona que está con nosotros se enamora de otra persona y se quiere ir, eso hay que respetarlo. Pero no, nosotros queremos, por el apego que tenemos, dominar a esa persona, que esa persona se quede aquí, someter a esa persona, y todos esos yoes hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo al instante. Ese yo es muy impulsivo, ¿no? Muy impulsivo y hace cosas de las cuales luego ya se arrepiente porque las hace en un estado de ira, ¿sí? Como que, veo que está hablando con la vecina y voy y le hago un reclamo y le hago un lío ahí y ya después estoy ahí con la mano en la cabeza, no debí haber hecho eso. Y pues sí, nos genera muchísimo dolor, ¿no? Hay que trabajar el orgullo, hay que trabajar mucho la inferioridad, ¿no? Una persona insegura ve que el esposo, la esposa está hablando con alguien más e inmediatamente pues surgen todos esos complejos y la persona se siente desvalorizada, se siente minorizada, siente vergüenza porque qué van a decir, que esa otra persona me está engañando y se están burlando de mí. Son muchos los detalles que hay que trabajar. Incluso uno se pone a hacer meditaciones reflexivas y llega hasta la niñez y uno se da cuenta que ese yo se desarrolló porque pues uno veía cómo el papá le era infiel a la mamá y cómo la mamá sufría, ¿no? Y se generó ahí todo ese miedo, todo ese yo posesivo. Bueno, todo eso hay que trabajarlo y se puede eliminar y se puede superar, ¿no? Entonces lo vamos a trabajar muerte en marcha, lo que se está manifestando en el momento, cuando se está dando la escena, y también vamos a darle duro con la meditación reflexiva. Vamos a trabajar esa escena, esas escenas donde se haya manifestado el defecto y allí comenzamos a observar todos los deseos, todos los pensamientos y emociones y comenzamos a pedirle muerte a todo eso y todas las sensaciones. Es que yo vi a la pareja que se estaba riendo con alguien en la calle, inmediatamente ahí sentí ese dolor en el estómago que es un miedo. Ese dolor en el estómago es miedo, ¿sí? Y detrás de ese dolor pues hay muchísimos detalles, ¿no? El miedo a perder la pareja, bueno, muchos miedos que vamos a ir descubriendo. Y ahí mismo uno va matando todo aquello que se le vaya manifestando. Y llega un momento en el que ya, todo eso pues desaparece, ¿eh? Y pues ahí experimenta uno la libertad y el verdadero amor hacia la pareja. Si la pareja decide irse con otra persona, bueno, pues que sean felices. Antonio Mella nos dice qué significa Caifás. Bueno, Antonio, Caifás es uno de los 3 traidores, ¿no? Hablábamos de que está el yo de la traición que tiene 3 cabezas. Entonces ahí encontramos a Judas, Pilatos y Caifás. Eso lo explicamos en la conferencia 44, hablamos del yo de la traición. Entonces Judas pues viene simbolizando ese deseo y vemos que en la historia del Maestro Jesús pues Judas es el que lo vende por 30 monedas de plata, ¿no? Y eso indica cómo nosotros por satisfacer nuestro deseo pues vendemos el Cristo, entregamos nuestra energía crística. Cada vez que dejamos que un deseo o complacemos un deseo, pues un defecto psicológico se manifieste, allí le estamos entregando nuestro Cristo, nuestra energía. Pilatos fue aquel el que se lavó las manos.
Y es el demonio de la mente porque eso es lo que hace nuestra mente, justificarse frente a toda acción del defecto o a todo acto que el defecto quiera llevar a cabo. Entonces ahí vienen las evasivas, toda justificación, toda culpabilización o responsabilización a otra persona, ¿sí? Y eso pues impide que nosotros obviamente podamos cambiar porque le estamos dando la razón al defecto. Y Caifás en esa historia pues viene siendo ese sumo sacerdote que se veía pues amenazado en su poderío por el Maestro Jesús y fue quien planificó todo, ¿no? Fue quien le dio las monedas de plata a Judas, fue quien le envenenó la mente a Pilatos para que se lavara las manos y dejara elegir al pueblo de Israel, fue quien motivó al pueblo de Israel, a elegir a que liberaran a Barrabás y no al Maestro Jesús, y todo eso porque él se veía amenazado en su poderío. Y Caifás entonces en nuestra psicología pues es esa mala voluntad, es pasar ya a la acción, esa mala voluntad que nos domina para alimentar a los defectos psicológicos. Entonces a toda costa busca impedir, gestiona todo para impedir que ese Cristo nazca, porque cuando el Cristo nace, ya el Cristo es el que se apodera completamente de esta máquina y todos sus procesos sexuales, mentales, emocionales, instintivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esos son los tres traidores y los vamos a encontrar en cada defecto psicológico. Como les decía ahorita, lo primero que se manifiesta de un defecto psicológico es el deseo. Deseo de copular, deseo de comer, deseo de fornicar, de masturbarse, deseo de pelear, etcétera, etcétera. Ya luego sube a la mente donde se le da la justificación. ¿Sí? Uno sabe que no debe de ir a masturbarse, pero ahí viene el, ay, es que este defecto es muy fuerte, no, yo para la próxima sí no lo voy a hacer, la semana que viene sí me voy a poner a trabajar, bueno, ya yo tengo 3 meses que no fornico, que lo haga esta vez, que me masturbe, pues eso no es nada, ¿no? O si es una discusión, ¿no? Es que cómo no le voy a decir, si mire cómo me habló, si mire cómo me trató, no, es que yo no me puedo dejar. ¿Sí? Es que es culpa de la otra persona, si la otra persona no actuara así, entonces yo no estallar en ira, ahí está la justificación, y luego pues la mala voluntad que es ya pasar a la acción, ya que se le dio la razón al defecto y esas ganas están ahí, pues entonces uno va a fornica, uno va a se masturba, ve pornografía, o uno termina discutiendo, ofendiendo a la otra persona, haciendo lo que el yo quiere. Y pues ahí está la traición, porque uno sabe que es un defecto, ¿sí? Y uno sabe que uno le está dando su energía, su fuego crístico, y aún así pues uno lo está haciendo. Talía nos da las gracias por la práctica, también Cristian Rojas. Gabriela González nos dice: Jessie, en la meditación debemos bajar a estas infradimensiones siempre, me pareció muy completa y podemos recordar muchos sucesos olvidados, además impresiona tantos defectos a través de toda la vida, quedé impresionada. Bueno, Gabriela, como decíamos en un principio, esta es una técnica, ¿sí? Esto es meditación reflexiva y estamos utilizando la técnica de la relación. Entonces, por ejemplo, la meditación reflexiva básica es nosotros entrar a una escena que hayamos vivido y comenzar a observar los deseos, las emociones, los pensamientos y las acciones que hicimos. Pero llega un punto donde uno como que no puede ver más detalles, ¿no? De ese defecto psicológico, y uno como que no avanza en torno al trabajo y la muerte del defecto, y uno ve que uno siempre está cayendo en el error. Entonces ahí sí es conveniente, a mí me ha ayudado muchísimo en lo particular, pues emplear otras técnicas que van a hacer que podamos ver más defectos psicológicos, como esta, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, estudia una técnica, una escena de la masturbación, digamos con los ejemplos que teníamos ahorita, y allí claro uno va a ver deseos, uno va a ver emociones, pensamientos y acciones, pero ya cuando yo me enfoco a relacionarlo con algo en específico, como cómo se relaciona esto con la pereza, van a salir más detalles, cómo se relaciona esto con la tiranía, van a salir más detalles, ¿sí? Entonces pues ahí está una técnica de relación. ¿Sí? Incluso uno, por ejemplo, puede hacer lo mismo con las conferencias, hacer una meditación relacionando ese defecto psicológico con las enseñanzas que nos van dejando las conferencias, ¿sí? Y así sucesivamente. Está la técnica del árbol, que es que, por ejemplo, uno
un defecto y viendo las escenas uno saca, por ejemplo, 3 detalles, ¿sí? En esa escena, y a cada uno de esos detalles pues uno le saca 3 detallitos más, ¿no? El hecho es que estas técnicas ayudan como a ampliar nuestra visión, y más cuando uno está estancado, que ya uno no ve detalles de los defectos psicológicos. Entonces pues es muy maravilloso que hayas podido comprobar, ¿no?, la efectividad de la muerte psicológica. Y pues ahí se va ampliando nuestra visión, se va desarrollando también nuestra capacidad de autoobservación. Ya en el instante, cuando esos detallitos quieran venir a manifestarse, pues ya tú los has visto previamente a través de esta meditación reflexiva. Por aquí Digna nos dice: lo que dije en el mensaje anterior era que no se oía, pero luego entendí que era la meditación. Bueno, sí, es que siempre pues tenemos unos espacios donde pues ahí estamos meditando, reflexionando y pues silenciamos el audio. Gabriela nos dice: Jessy, también aunque los mandamientos están escritos, somos seres imperfectos que no se pueden mantener en pie, porque los pensamientos, acciones, palabras hay que observarlas y los pecados llevarlos a reelección, ¿cierto? Bueno, mire, cuando nosotros hablamos de pecados, pues fíjense que ese es otro nombre que se le da a los yoes, a los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces esos defectos psicológicos, que hoy comúnmente también se les conoce como ego, son yoes, formas equivocadas de ser, estados negativos, también se le conoce como conceptos, se le conoce como tentaciones, se le conoce como pecados, se le conoce como demonios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues al cabo nos estamos refiriendo a todo aquello que nos lleva a actuar de una forma incorrecta, que nos genera sufrimiento, dolor, que nos genera karmas, que nos lleva a dañarnos a nosotros mismos, a dañar a los demás, etcétera, etcétera. Estamos hablando también pues de nuestra ignorancia, ¿sí? De dónde, si nos decidimos a hacer este trabajo, pues va a salir la luz. Y frente a todo eso, lo que hay es que estar pues autoobservándose, ¿sí? Autoobservándose. Uno ve, por ejemplo, los mandamientos. Tenemos el mandamiento de no desearás la mujer de tu prójimo. Pues estamos hablando ahí pues de adulterio. El que desea la mujer de su prójimo, pues obviamente está adulterando, ¿no? Hay muchos detalles, aunque no vaya y tenga una relación sexual, hay muchísimos detalles. Entonces, si uno se está observando cuando surge esa atracción, cuando surge ese deseo, ese gusto hacia esa otra persona, pues uno comienza a eliminar todos esos detalles, todos esos defectos psicológicos. Y ese es el trabajo que el Maestro Jesús pues manda cuando dice: niéguese a sí mismo, ¿sí? Vamos a comenzar a negarnos a todos esos deseos, vamos a transformar todas esas impresiones, y ahí pues obviamente vamos a estar actuando de acuerdo al mandamiento, porque estamos eliminando todo aquello que se manifiesta en nuestro interior, que no es tan solo la acción. O sea, no es tan solo que yo vaya y le hable a esa persona, me meta en una relación, terminemos pues ahí en una cama. No, es todo lo que se manifiesta, porque ese defecto está ahí y hay que sacarlo, eliminarlo de raíz, con todos sus detallitos que se manifiestan en la vista, en un gesto, en un pensamiento, en ese deseo, etcétera, etcétera. Entonces sí, si nosotros pues aplicamos este conocimiento, aplicamos la muerte en marcha, comenzando por la autoobservación, pues vamos a actuar conforme a esos mandamientos, ¿sí? Ahí se va a dar el recto pensar, recto sentir, recto actuar y recto hablar. Por aquí nos dice Víctor: ¿qué es la diferencia entre yoes mentales o psicológicos? ¿Cómo así diferencia? ¿Por qué? Pues a ver, todos los yoes o defectos psicológicos son una persona, y como persona pues hacen uso de nuestros centros, ¿sí? Aunque claro, hay yoes que se manifiestan pues más, digámosle así, como a nivel mental, proyectándonos cosas, pero si uno se observa va a ver cómo otros detallitos de ese mismo yo se manifiestan a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de las emociones, claro que sí, las sensaciones que se experimentan en el cuerpo y así por el estilo. Todos los defectos, todos los yoes son una persona y se manifiestan a través de pues esos 5 centros. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos el morbo. Ese es un yo
que pues tiene cabida en la mente, en esa imaginación, en esa lascivia que se proyecta allí, todo lo vemos así como con un tilde morboso, sucio, y empezamos a imaginar toda clase de cosas, ¿no? Es un yo que se desarrolla muchísimo en lo que viene siendo la mente, pero ese yo utiliza otros centros, ¿sí? Porque pues ese morbo nos lleva a hablar de determinada manera, morbosa, tirarle un piropo a aquella persona que no nos gusta, ¿no? En una forma pues morbosa, ¿sí? Nos lleva, por ejemplo, a tomar nuestro teléfono y meternos en una página pornográfica y ver algo pues de índole morbosa, ¿sí? Nos lleva pues también a masturbarnos, ¿no? Entonces ahí pues está la acción, todo el agrado y el desagrado que puede sentir ese yo en base a aquello que le genera pues morbo. Utiliza nuestro centro sexual porque se activa cada vez que estamos imaginando o estamos pues pensando, ¿sí? Las tensiones que nos hace pues experimentar, ¿sí? En fin, es igual como por ejemplo uno toma ese yo de la tristeza o del sufrimiento y obviamente pues vamos a encontrar allí como su eje principal en la emoción, pero igual utiliza los otros centros porque en base a ese sufrimiento pues uno se pone a llorar, ¿no? Y ahí está ese centro motor, o uno actúa o uno omite cosas que tiene que hacer porque está en un estado de sufrimiento, ¿sí? También pues utiliza nuestra mente porque allí se comienzan a proyectar todas esas escenas y comenzamos a recordar pues aquella acción o aquella situación que nos ha generado pues ese sufrimiento. Utiliza también nuestro instinto y hasta nuestro sexo. Entonces pues bueno, todos los defectos psicológicos pues, se manifiestan a través de esos 5 centros inferiores de la máquina, ¿no? Aunque haya un centro como que pues ellos utilicen o monopolicen más. Bueno, vamos a ver si en las otras páginas tenemos más preguntitas. Vamos a ver por acá. Bueno, veo que por aquí no tenemos más preguntitas, ni por acá tampoco. Bueno, compañeros, con eso pues finalizamos esta práctica guiada del día de hoy. Que pasen feliz resto de la noche. Mañana pues nos estaremos viendo en la conferencia de fase B, donde vamos a estar hablando sobre el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Una conferencia pues muy importante, ¿no? Vamos a estar pues profundizando más en el tema de lo que viene siendo el ahorro de la energía y alcanzar pues esa castidad necesaria para pues empezar nuestras creaciones interiores. Nos vemos en la próxima. Bye bye.